¿Alguna vez has sentido que caminas por un desierto de incertidumbre, donde cada paso que das parece ser cuestionado por la duda y el temor al futuro? ¿Te has preguntado qué pasaría si, en medio de tu noche más oscura, una voz eterna rasgara el silencio para recordarte que no estás solo y que tu herencia no es el miedo, sino una promesa inquebrantable? Hoy nos adentramos en una de las noches más sagradas de la historia bíblica, un momento donde el cielo tocó la tierra en la soledad de Berseba. No es solo el relato de un hombre excavando pozos en tierra ajena, es la crónica de un encuentro sobrenatural donde el creador del universo decide detenerse para decirle a un corazón cansado: no temas, porque yo estoy contigo. Acompáñame a descubrir cómo Isaac, el hijo de la promesa, se encontró cara a cara con la fidelidad de Dios. En este vídeo, seremos testigos de cómo Dios se apareció en la quietud de la noche, no para juzgar, sino para renovar un pacto que trascendería las generaciones. Veremos cómo una simple palabra divina puede transformar un terreno árido en un altar de adoración y esperanza eterna. Prepárate para experimentar una narración que te llevará a entender por qué la presencia de Dios es el escudo más grande ante cualquier adversidad. Exploraremos el misterio de esa aparición divina y la respuesta de un hombre que, al escuchar la voz de su Creador, decidió que su única respuesta sería levantar un altar y clamar al nombre que está sobre todo nombre. La noche está por terminar y la promesa está a punto de ser renovada. Quédate con nosotros, porque hoy entenderás que el mismo Dios que habló en la noche a Isaac, sigue hablando hoy para recordarte que su promesa sobre tu vida sigue más viva que nunca. Y así, la travesía de Isaac lo llevó desde Berseba hasta un paraje que, aunque familiar por el legado de su padre, se presentaba con desafíos renovados. En ese camino, la mente de Isaac seguramente estaba llena de las preocupaciones de un patriarca, la búsqueda de agua, la seguridad de su familia y la sombra de los conflictos con los filisteos que una y otra vez disputaban sus pozos. Era un peregrino en su propia tierra, buscando un lugar donde asentarse y cumplir la promesa de Dios a su padre Abraham. Pero en ese ir y venir, en esa lucha por cada pozo, Isaac no estaba solo. En medio de la quietud de esa jornada, o tal vez bajo el manto estrellado de la noche, se encontró en Berseba. Este no era un lugar cualquiera, era un hito, un recordatorio. Fue en este mismo lugar donde Abraham había sellado un pacto con Abimelec, y donde, mucho antes, había clamado al nombre de Jehová. El aire mismo de Berseba parecía susurrar historias de encuentros divinos, de juramentos cumplidos y de la fidelidad de un Dios que no olvida. Fue precisamente en Berseba, en esa atmósfera cargada de historia y promesa, donde el Dios de sus padres se le apareció. No en un sueño fugaz ni en una visión etérea, sino en una manifestación gloriosa y contundente. Imaginen el asombro de Isaac al ver la presencia divina irrumpir en su realidad, disipando cualquier sombra de duda que pudiera albergar su corazón. La voz del Altísimo resonó con una autoridad inquebrantable, pero también con una ternura infinita, penetrando el alma de Isaac hasta lo más profundo. «Yo soy el Dios de Abraham tu padre», se proclamó la voz eterna. Esta declaración no era solo una identificación, era una herencia, un recordatorio de que la promesa no había caducado, sino que se extendía a él. «No temas, porque yo estoy contigo». ¡Qué palabras tan poderosas! Eran el antídoto perfecto para cualquier inquietud, el bálsamo para un espíritu que había enfrentado contiendas y despojo. El temor, esa sombra constante en la vida del peregrino, era expulsado por la luz de la presencia divina. Y el Señor no solo disipó el temor, sino que reafirmó su compromiso: «Y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo». Aquí estaba la respuesta a la incertidumbre,
la validación de su propósito. No era por sus propios méritos, sino por el amor inquebrantable hacia Abraham, que Dios extendía su favor sobre Isaac. La promesa de una descendencia numerosa, tan vasta como las estrellas del cielo y la arena del mar, no era una simple bendición futura, era la garantía de que su vida tenía un propósito trascendente, un legado que Dios mismo aseguraría. Isaac, comprendiendo la magnitud de este encuentro, no dudó. Su corazón, lleno de asombro y gratitud, respondió de la única manera que un verdadero adorador puede hacerlo. En ese mismo lugar, donde la presencia de Dios se había manifestado, levantó un altar. Este no era un simple montón de piedras, era un monumento a la fidelidad, un punto de conexión entre el cielo y la tierra, un testimonio visible de que Dios había hablado y él había escuchado. Y no solo levantó un altar. Allí, en Berseba, Isaac invocó el nombre de Dios. Esto no era una mera recitación, era un acto de entrega total, una declaración pública de su dependencia y su fe. Invocar el nombre de Dios era reconocer su soberanía, su poder y su amor. Era sellar el encuentro con una oración, un compromiso de su vida al Dios que lo había visitado. La respuesta de Isaac no terminó en el altar. Inmediatamente después, extendió su tienda en ese lugar. Este acto aparentemente simple tenía un significado profundo. Al establecer su campamento allí, Isaac estaba afirmando su permanencia, su confianza en que Dios lo protegería y lo proveería en ese mismo sitio donde había renovado su promesa. Era una declaración de fe, un arraigo en la palabra de Dios, que le decía: aquí es donde vas a prosperar, aquí es donde mi bendición te alcanzará. Y no solo él y su familia se establecieron, sus siervos cavaron allí un pozo. Esto era más que una necesidad física, era un símbolo de la provisión divina, una confirmación práctica de que la presencia de Dios trae fertilidad incluso en los lugares más áridos. El pozo, fuente de vida en el desierto, se convertía en una señal visible de que la promesa de Dios traía consigo abundancia y estabilidad. Así, la aparición de Dios en la noche en Berseba no solo disipó el temor de Isaac, sino que lo empoderó para continuar su camino con una fe renovada. La promesa eterna de Dios, pronunciada a Abraham y reafirmada a Isaac, se manifestaba no solo en palabras, sino en la acción y la adoración de un hombre que decidió confiar plenamente. En ese altar y en ese pozo, Isaac encontró la respuesta a las incertidumbres de la vida, y nosotros, siglos después, podemos encontrar la misma certeza, que el Dios que habló en la noche sigue siendo el Dios que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Su promesa vive para siempre. La historia de Isaac en Berseba no es solo un eco del pasado, sino un espejo de nuestras propias batallas espirituales. ¿Cuántas veces nos encontramos, al igual que él, excavando con esfuerzo en los desiertos de nuestra vida, tratando de encontrar sustento en medio de la oposición, el cansancio y la incertidumbre? A menudo, nos enfocamos tanto en los pozos que olvidamos levantar la mirada hacia aquel que es la fuente de agua viva, perdiendo de vista que nuestra seguridad no depende de las circunstancias, sino de una palabra eterna que fue pronunciada sobre nosotros antes de que naciéramos. Esa noche en Berseba nos enseña que Dios no es un espectador distante de nuestras luchas, sino un Padre que desciende al terreno de nuestra angustia para recordarnos nuestra identidad. Cuando Isaac escuchó "no temas, yo estoy contigo", su realidad exterior no cambió de inmediato, pero su realidad interior fue transformada para siempre. La verdadera paz no es la ausencia de conflictos o desiertos, sino la certeza absoluta de una presencia que camina a nuestro lado, convirtiendo cada lugar de temor en un santuario de revelación divina. Hoy, esa misma invitación se extiende hasta ti.
recordándote que los altares que levantes en tus momentos de prueba serán los monumentos que guiarán a las generaciones futuras. Al igual que Isaac, estamos llamados a no solo recibir la promesa, sino a habitar en ella, levantando nuestra tienda cerca de la voz de Dios y confiando en que su bendición es una herencia que no se agota. Que al cerrar este vídeo, puedas sentir que el cielo se abre sobre tu propia Berseba, y que en el silencio de tu corazón, logres escuchar la misma promesa inquebrantable, que no estás solo, que eres amado y que Dios sigue renovando su pacto contigo, hoy y por la eternidad. Amado Padre Celestial, hoy inclinamos nuestro corazón ante ti con profunda gratitud, reconociendo que así como te apareciste a Isaac en la quietud de Berseba, tú sigues manifestándote en nuestras propias noches de duda. Te damos gracias porque no somos errantes sin destino, sino hijos de una promesa eterna. Gracias por ser el Dios que no solo observa nuestro caminar, sino que desciende para sostener nuestra mano y disipar todo temor con la calidez de tu voz divina. Te agradecemos, Señor, por la herencia de fe que nos has permitido presenciar a través de la vida de Isaac. Gracias por recordarnos que tu fidelidad no depende de nuestras fuerzas, sino de tu carácter inmutable y del amor que profesas a tus siervos. Gracias por cada pozo de bendición que abres en nuestros desiertos y por darnos la sabiduría para levantar altares de adoración en medio de nuestras pruebas, reconociendo que tu presencia es nuestro mayor tesoro y nuestra única seguridad. Finalmente, te damos gracias porque tu promesa de yo estoy contigo cruza los siglos y alcanza nuestras vidas hoy mismo. Gracias por ser nuestro refugio, nuestra paz y el arquitecto de nuestro futuro. Nos despedimos de este encuentro con la certeza de que, al igual que Isaac, podemos descansar bajo tu sombra, confiando en que tu bendición nos multiplicará y tu luz guiará cada uno de nuestros pasos por la eternidad. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.